con una inflación que volvió a subir en el mes de abril y se ubicó en el 5.16% anual. Mayor que lo proyectado, mayor que lo esperado por el mercado, mayor que lo registrado en marzo, cuando estuvo en el 5.09% y creciendo por primera vez desde junio del año de 2024, completando así 5 meses estancada por encima del 5%, apartándose de la meta del Banco de la República del 3% y alejándose también de sus proyecciones para fin de año en torno al 4.4%. Rebota en la inflación que pone contra las cuerdas justamente al Banco de la República y dificulta que vuelva a bajar las tasas de interés como lo acaba de hacer en su última junta, donde la redujo en 25 puntos básicos hasta el 9.25% en medio de una enorme presión por parte del presidente Gustavo Petro y tras 4 meses inalteradas y quieticas por miedo a una escalada inflacionaria. Temores que no eran infundados, temores que resultaron ser ciertos, como lo demuestra el dato de inflación dado a conocer ayer por el Departamento Nacional de Estadística, donde se evidencia un mayor impulso en el costo de vida en Colombia, principalmente por arrendamientos, precio de los alimentos y servicios públicos como agua, electricidad y gas, este último arrastrando mayores precios dadas las importaciones de gas natural por primera vez en 45 años para atender la demanda de los hogares colombianos tras la reducción y el freno en la actividad exploratoria en el país, la salida de 6 importantísimas multinacionales petroleras que abandonaron sus campos y la cada vez mayor carga de impuestos sobre las empresas del sector, grabada recientemente con los impuestos de la conmoción interior para el Catatumbo y ahora en primera línea para los anticipos de retención en la fuente del impuesto de renta del año entrante. Decisiones a gran escala del gobierno nacional que impactan el pequeño bolsillo de los hogares colombianos, que cada vez tienen que destinar más plata para el pago de las facturas de gas, electricidad y otros combustibles, principalmente en ciudades como Bucaramanga, hoy con la cifra más alta de inflación en el país, llegando al 6.49% anual, seguida de Pereira, Bogotá, Ibagué y Armenia, para cerrar el top 5 de las ciudades con mayor costo de vida en Colombia hoy por hoy. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 2 minutos, solo falta un día. A partir de mañana, sábado 10 de mayo, subirán los peajes de Andes, Fusca y Unisabaneta, los 3 peajes de la autopista norte en Bogotá, con un aumento autorizado por el Ministerio de Transporte. Este incremento se hará porque hay que recordar que cuando empezó el año se suspendió por 4 meses la que iba a ser el alza normal de enero, que debía aplicarse, y como los conductores se quejaron porque era un aumento del 32.7%, que equivalía a 3.800 pesos, entonces se decidió congelar. Como faltaron y fueron tantos los problemas y quejas, el gobierno cedió, congeló el peaje, pero la dicha se acaba. Desde mañana empieza el aumento, solo que no va a ser de una vez del 32%, sino que serán aumentos graduales que irán desde mañana hasta julio de 2027 para no afectar la plata que necesitan recaudar en los peajes, que a su vez cubre parte de lo que vale la ampliación de la autopista norte y de la carrera séptima, ambas obras pactadas en la concesión Accesos Norte 2. Entonces, a partir de mañana, los automóviles, camperos, camionetas, eso que se llama categoría 1, pagarán en estos peajes 13.600 pesos, por ejemplo, en el de Andes o en el de Fusca, mientras que buses, busetas y carros, los que técnicamente se llaman categoría 2, quedarán pagando 23.700 pesos. En su momento, en enero de 2025, el Ministerio de Transporte también decidió aplazar los incrementos en otros 5 peajes del país, pero por ahora, mañana, aumentan solo estos que tienen que ver con la autopista norte. Están pendientes las decisiones para peajes como el de Rumichaca en Pasto, en Cisneros en Antioquia, el de Palmar de Varela, uno en Aburrá, también en Antioquia, otro en la transversal del Cisga. En esos casos, la suspensión fue por 6 meses, por lo que la reactivación del incremento se define por allá en julio, más o menos la segunda semana, según las nuevas condiciones del Ministerio de Transporte. Así que haga las cuentas, porque si sale de Bogotá o llega a la capital del país por la autopista norte, desde mañana suben los peajes. Una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos.
Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente Del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana hay Alerta Mundial. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente Del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Una mamá sabe escuchar. siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? 7 de la mañana, 9 minutos. Está anunciando, atención, el Vaticano, misa de entronización del Papa León XIV será el 18 de mayo. Padre, la semana entrante. Es la misa solemne en la que el nuevo Papa es reconocido como sucesor de San Pedro. Propiamente, ya está elegido, pero es el momento en el que oficialmente se le reconoce como tal. Bueno, será el 18 de mayo. Padre Pérez es el párroco de la parroquia Santo Domingo de Guzmán de los Olmos, en la diócesis de Chiclayo, en donde estuvo el Papa Prevost. Padre Pérez, buenos días. Buenos días, Néstor. Y también un saludo a tu amable audiencia. Felicitaciones, padre. ¿Usted es agustino como el Papa Prevost? No, soy diocesano. Ah, ok. Diocesano, Sí, quiere decir asignado a esa parroquia. A la diócesis, sí, a la diócesis, sí. Vale. Padre Pérez, ¿qué era lo que hacía hoy es el Papa León XIV? ¿Qué era lo que hacía el padre Prevost primero, después el obispo Prevost allí en Chiclayo?
Bueno, muy preocupado de todas las parroquias, muy cercano y también muy cercano a la gente, un hombre de mucha misión. ¿Cómo llegó él a Perú? Llegó designado por el Papa Francisco en el año 2014, 3 de noviembre de 2014 fue anunciado, y después estuvo hasta el año 2023, ¿no? ¿Pero él no había llegado a Perú, a Chiclayo, mucho antes del 2014? Según teníamos conocimiento, que había venido como un peregrino a visitar la Cruz de Motupe, ¿no? Porque él trabajaba anteriormente en la diócesis de Chulucana, o la prelatura de Chulucanas, que está frontera con la parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Olmos. Y luego después trabajó en Trujillo, creo que algo de 10 años como formador de seminario y profesor de seminario también. Después ha sido en Chiclayo su última morada, ¿no? Claro, que es la razón por la que llega a Chiclayo. Pero él había llegado a Perú hace como 40 años, ¿no? Sí. O sea, como digo, Chulucanas, Trujillo ha sido su lugar de donde él ha estado anteriormente, ¿no? Sí. Padre, ustedes allí en Chiclayo, ¿qué sintieron, qué pensaron cuando el Papa les habló a ustedes en particular? Una emoción tan grande. Yo estuve en el campo porque aquí Olmos es extenso. Teníamos programado una bendición de un campo experimental de unos empresarios que quieren también dar mejor visión de cultivos a la población. Y estuvimos ahí con todas las autoridades en el campo y no hay cobertura ahí en esos lugares. Algunos tenían algunos operadores que tenían algo de señal y ahí nos fueron comunicando, ¿no? Primero nos anunciaron que fue elegido el Papa de un país del África, ¿no? Pero era una noticia falsa, ¿no? Claro. Después a los 5 o 10 minutos, otro dice, no, el que ha sido elegido es el Monseñor Prevost. No, Prevost, obispo de Chiclayo, es elegido papa. Digo, no lo podía creer, ¿no? No, le digo, no, debe ser una noticia falsa, ¿no? Pero sí teníamos una gran emoción, ¿no? Ya después, ya cuando llegué a donde hay cobertura, ya fui viendo ya mensajes de mi familia y todo. Ya sí, constaté que sí era verdad que era el elegido. Padre, es que pasaron ayer dos cosas. Claro, la especulación primero el anuncio de la elección, que me imagino la emoción. Eligieron a Prevost, que es el nuestro, que tiene entre otras cosas pasaporte peruano, ya le voy a preguntar de ello. Pero después vino, en la primera intervención allí, desde la capilla de San Pedro, el Papa hablando en español y diciendo, quiero dirigirme en particular a mi gente de Chiclayo. De mi diócesis de Chiclayo. Y en ese momento... Sí, muy emocionante. Mira, hasta las lágrimas cayeron lloró, cuando eso le iba a preguntar. Yo lloré, padre, le confieso que yo aquí lloré en Bogotá como un pendejo. Sí, se me puso la piel rugosa y se me cayeron las lágrimas de emoción, ¿no? Y ver que también Monseñor nos tiene, el Papa León XIV nos tiene el mismo aprecio que nosotros tenemos, ¿no? Claro, y esa tarea entre la gente, con las comunidades campesinas, con las comunidades indígenas, padre Melchor Pérez, ¿cómo se hizo durante estos años? Es un legado largo, duró más de 30 años en Perú, el cardenal Prevost, en ascenso en la iglesia, dejando huella. Hoy, cuando ustedes vayan últimamente como obispo ha dejado una huella tan grande. Yo creo que ningún obispo lo haría, ¿no? Porque él ha llegado a lugares donde ni siquiera las autoridades civiles llegan, ¿no? Hay una foto, por ejemplo, hay una foto, padre, en la cuenta de Facebook de Robert Prevost, increíblemente la tiene abierta todavía, donde se ve a caballo. Él llegaba a caballo a las comunidades, por ejemplo. Por eso digo, a veces iba a caballo, ¿no? Pucha, yo decía, oye, un gringo montando caballo acá, pucha, este hombre es extraordinario, ¿no?
Y sobre todo, mira, conducir vehículos donde a nosotros nos costaba manejar, que conocemos la zona, y para él era pues una diversión subir por esas zonas, ¿no? Sí, esa es una buena frase, le iba a decir, padre Pérez, un gringo a caballo por aquí, pucha, era difícil de creer. ¿En qué momento? Yo no sé porque por el acento, entre otras cosas, no solo habla perfecto español, sino con acento peruano ayer. ¿En qué momento ustedes en Perú comenzaron a ver como suyo al padre Prevost, al Papa León XIV? Desde un comienzo, un hombre muy empático, muy humilde. Yo le he visto sentarse en el suelo y todo, incluso cuando recién vino, ¿no? Tuvimos un curso de formación permanente el primer año en Chiclayo con tantos sacerdotes y también por la noche con los fieles. Yo he visto sentado en el suelo, pucha, digo, qué humildad este obispo. O sea, eso mismo a nosotros que teníamos una formación tan conservadora, yo he sido formado en el seminario de Abancay y de formadores con espiritualidad del Opus Dei, muy formales y todo, y ver al obispo sentado en el suelo, pucha, ya qué humildad este hombre, ¿no? Y eso me impactó en esa oportunidad de verlo, ¿no? Y de igual manera, cuando hemos estado aquí en la construcción de la iglesia, él siempre venía a cada mesa a visitar la obra como está, y a veces se sentaba en el suelo, ¿no? Sobre eso quiero preguntarle, padre, sobre su experiencia compartiendo con el cardenal Prevost, ahora Papa León XIV. ¿Cómo fue esa experiencia? Una experiencia única e irrepetible, creo, ¿no? Muy sencillo, como te digo, muy cercano. Inclusive se sentaba a la mesa con la gente más humilde de las comunidades, a veces comiendo hasta con la mano. Es impresionante, ¿no? Impresionante. También he visto cuando hubo la inundación en Íllimo, él vino con ayuda de Cáritas y él personalmente también ayudando a repartir como uno más, ¿no? Siendo obispo. Siendo obispo, sí. Padre Pérez, ustedes que conocieron muy de cerca la labor pastoral del nuevo Papa, ¿qué le dice o cómo interpretan ustedes que el nombre para su pontificado sea León XIV? ¿Qué les dice eso? Bueno, él lo marcó ayer en el discurso que dijo. Bueno, recordó mucho al Papa Francisco y de hecho con mucho agradecimiento también de haberlo nombrado obispo, después cardenal, luego después haberlo elevado al orden de los obispos. Y además de ello, remarcó tanto la paz en la iglesia y sobre todo la unidad y comunión, ¿no? Padre Pérez, usted que conoce al Papa León XIV, ¿qué podríamos esperar de él? Ya tenemos unas ideas por el discurso que hizo, pero usted que lo conoce en la vida cotidiana, en el trabajo diario pastoral, ¿qué podemos esperar de este Papa? Yo creo que va a seguir la línea de San Agustín, un hombre muy, muy amoroso y fiel a la iglesia, ¿no? Eso tiene diferentes miradas, por supuesto, porque una es la mirada pastoral, padre, como usted nos cuenta, un hombre entregado a los menos favorecidos, muy de la línea del fallecido Papa Francisco, pero por otro lado, pareciera que viene en defensa del dogma, en defensa de las tradiciones católicas, es decir, tendría dos aristas distintas frente a temas distintos, por supuesto. Sí, o sea, la preocupación por los más débiles no es el carisma de Francisco, no es el carisma de todo cristiano que debemos tener, ¿no? Y en este caso, el Papa León XIV también es muy, muy cercano a la gente y muy de inmiscuirse en el dolor de los demás, ¿no? Pero usted está sugiriendo, Ricardo, que va a ser un hombre en algún sentido conservador. Dogmáticamente, seguramente va a ser un hombre que va a tener unas ideas muy firmes frente a asuntos que hoy están en discusión y sobre las cuales Francisco tenía una mirada un poco más liberal. Pero me parece un poquito temprano todavía para esos cálculos. El Papa apenas ha hecho una misa, que es el día de hoy.
todavía falta por desarrollar pues la doctrina. Claro, todavía pero es que por eso le preguntaba al padre Melchor, porque en sus palabras, en sus homilías y en las entrevistas que ha dado a lo largo de su carrera, se puede ver hacia dónde va. Un hombre muy crítico, por ejemplo, con la ideología de género. Un hombre abierta y claramente antiaborto. Un hombre que tiene una línea que va en la línea de la defensa de los dogmas de la Iglesia Católica. Dicho, usted que lo conoció bien, padre, se lo pregunto, ¿usted ve cosas muy conservadoras en el nuevo Papa? Bueno, yo siempre he sido fiel a la Iglesia, ¿no? Siempre he sido fiel a la Iglesia. En eso sí ha cuidado mucho la pastoral y la enseñanza de la Iglesia, fieles a la Iglesia, ¿no? Sí, al final de cuentas se portan como papas, llegan allá cualquiera que sea y defienden los dogmas de la Iglesia. Padre Pérez, es un gusto saludarlo, gracias por atendernos esta mañana. Néstor, que Dios te bendiga a ti y a toda tu amable audiencia. Ustedes, y que pasen un bonito día. Ustedes, padre, ¿qué hacen hoy? Me imagino están llenos de misas, de celebraciones. Tengo visitas al campo programadas, que de aquí a las 8:30 de la mañana debo estar en una comunidad, después a las 11 en otra, que están más o menos distantes a 1 hora de distancia, ¿no? Sí, pero ¿y tienen previsto, tienen posibilidades, teniendo en cuenta el saludo de ayer del Papa a ustedes, tienen previsto, agendada alguna conversación? Todavía no. La fotografía que estamos viendo, en donde aparece el Papa, usted es el señor de blanco, ¿verdad? Sí. El de blanco soy yo, soy el párroco. ¿Y por los qué? Demás son 2 vicarios parroquiales. Pero esto es con inteligencia artificial. ¿Sí? No creo. No, pero el Papa estaba vestido como de obispo. Está vestido de rojo. Es el obispo. Esta no es. Ese no es el Papa, ahí es Monseñor Prevost. Ahí es Monseñor Prevost. Ahí es Monseñor Prevost todavía, sí. Que fue a visitar a una parroquia, está el párroco y están los 2 vicarios. ¿Esa foto cuándo es, padre? Esa foto es ya cuando era cardenal, vino de Roma a hacer la confirmación de los jóvenes aquí en Olmos. Es decir, eso pasó después del 2023. Esto tuvo que ser el año pasado, ¿no? Sí, el año pasado. ¿Usted alguna vez habló con él de la posibilidad de que él fuera Papa? Lo insinuábamos nosotros, pero no, así directamente no. Entre nosotros sí conversábamos, ¿no? Este hombre va a llegar a lejos, ¿no? Puede ser Papa, ¿no? Sí. Cuando lo llevaron a Roma ya como obispo, decíamos, lo van a hacer cardenal inmediatamente y después lo van a hacer Papa. Vas a ver, te acordarás, ¿no? Bueno, pues y no nos equivocamos, mira. Llegó, es el Papa León XIV. Padre Pérez, discúlpeme, gracias por atendernos. Muy bien, bendiciones a todos ustedes, hermano. Gracias a ustedes. Como el Papa Prevost, como el Papa León XIV, tenía mamá, hija o nieta de españoles, en España también están diciendo el Papa es español. Es de todo el mundo. Todo el mundo está cobrándose un pedazo. Pero qué bonito que cada quien sienta propio al Papa, Néstor. Que cada quien reclame un pedacito del Papa Prevost. Nosotros estamos, como algún día estuvo en Chapinero. No, en Barranquilla casi lo declaran alcalde. ¿Te diste cuenta? Todo el mundo sacó fotos y fotos. Comiendo arepa de huevo, lo vieron en la tiendecita. En la tiendecita. Pero es todo nuestro. Esa es una capacidad de él, porque conecta muy bien con la gente. Claro. Eso es un carisma real. O sea, cuando una persona la reclaman de muchas partes, de muchos países, de muchas comunidades, lo que tiene es una capacidad de conexión y de identificar a la gente. Que nadie quiere que sea de ese lugar. Claro. Hay gente que uno dice, es de aquí no es. Se la pelean, pero para charla. Y precisamente eso es lo que necesita la Iglesia, padre. Porque una institución... y él mismo lo decía ayer, en la cual a veces se le hace bullying, a veces se avergüenza a la gente de decir que es católica porque siente que está en decadencia, pues lo que necesita hoy en día es una figura que llame precisamente a los fieles. El Papa se llama Robert Prevost Martínez. El Martínez es porque la mamá era española. Pensé que era de Barranquilla, Martínez de Barranquilla. No, es hija o nieta de españoles, de sangre española. Entonces en España esta mañana están diciendo también el nuevo Papa tiene ascendencia española y tiene un pedacito de España en su corazón. ¿Sabe que la familia del Papa escribe en español en sus redes sociales? Los hermanos del Papa en Facebook, por ejemplo, escriben en español. Los cuentos que están echando esta mañana, doña Mildred Martínez,
la mamá del Papa les enseñó a hablar en español desde chiquitos, que es la razón por la que hablan en español. En España, entonces, Enrique Rodríguez. Y cuenta hoy, por ejemplo, varios medios de comunicación como su madre era una gran cocinera y como gran cocinera que era, recibía muchas visitas de sacerdotes y de párrocos de la zona donde vivía en Chicago, y que ese sería el primer contacto de su hijo para posteriormente convertirse en lo que es hoy, el Papa de todos los católicos. Recordemos que nació como Robert Francis Prevost Martínez en el año 1955, y las crónicas hoy aquí en España señalan que su madre, Mildred Agnes Martínez, era hija de una familia con raíces españolas. Lo que pasa es que hay fuentes encontradas. Algunas señalan que el abuelo materno, que se llamaba Vicente Martínez, nació en España antes de emigrar a Estados Unidos, aunque otras fuentes apuntan a que el origen familiar sería en una generación anterior, en un bisabuelo que emigró primero a Haití y luego a Estados Unidos a finales del siglo XIX. Pero en todo caso, el vínculo español o el vínculo con España parece claro. La familia Martínez representa, como digo, ese vínculo directo del pontífice con España. Además, en algo que es más tangible, la presencia del nuevo Papa en España ha sido más que abundante, principalmente en ciudades vinculadas a la Orden de San Agustín, cuando él era el máximo responsable de esa parte de la religión católica. Así hay testimonios hoy en los medios de comunicación en España de su presencia en ciudades como León, Ávila, Málaga, Valladolid, Bilbao, Palencia y también aquí, en la capital de España. Así que, si bien no es un papa español, no tiene nacionalidad española y seguramente el vínculo peruano es mucho más extenso e intenso en la vida del nuevo Papa, por lo menos una parte de esa sangre que corre por la parte de los Martínez tiene que ver con este país, con España, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones. Siempre, padre, hay este estado de enamoramiento con el nuevo Papa. Para los católicos sí, los católicos somos felices de tener un nuevo Papa. Lo creemos como un don de Dios. No sé si con Benedicto fue así. Sí, lo que pasa es que para nosotros los católicos el Papa es un don, entonces lo celebramos. Le estoy haciendo claro, todos los papas son buenos, no, yo sé lo que usted me está diciendo. Pero con Benedicto... ¿Cómo así que el Papa es un don? Ahí sí me perdí, perdón, padre. Sí, para nosotros los católicos creo que la elección es un regalo que Dios le hace a la Iglesia de darnos un líder, de darnos un guía. Pero así lo experimentamos. Lo que le estoy preguntando al padre Felipe es si hay algunos que, si usted lo que estaba preguntando es, algunos tienen más carisma que otros. Claro. Benedicto XVI por su estilo era más un teólogo, era más un tipo ensimismado en la doctrina, tenía menos esta expresión, esta espontaneidad. Francisco sin duda lo era, Juan Pablo II sin duda lo era. Es que me parece que han pasado, Felipe, menos de 24 horas y hay un gran nivel de fascinación alrededor del nuevo Papa. Es que se ve como querido. Se ve, Felipe, amable. Pues yo no sé si porque vivió tantos años en Perú o porque estuvo en Colombia, pero uno ve al Papa y lo... dice, no sé, le parece como querido, como... Parece cercano a uno, ¿no? Parece como cercano, ¿cierto? Felipe, sí, total. Es que es todo el paquete, Felipe. El hecho de que era un misionero, el hecho de que es un hombre humilde, el hecho de que es un hombre sensible, estaba ayer al punto de las lágrimas, claro. El hecho de que sea agustino, el hecho de que sea es que culto, se ve muy humano. Felipe, y el hecho, la verdad, de que haya hablado en español, a nosotros nos acercó mucho. Sí, pero en esto yo, pues que obviamente no sé de estas cosas y tal. Ayer en la tarde, y usted me hace el favor, me corrige, padre Linero, me puse a leer sobre el Papa León XIII. Correcto. Y resulta que el Papa León XIII para su época fue avanzadísimo. Pues Felipe, hablando entonces de yo temas... no sé si la escogencia de este nombre tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, Felipe. Pero, o sea, el Papa León XIII hace 2 siglos y tal. El Papa León XIII era un revolucionario. El Papa León XIII termina su pontificado, que es largo, es uno de los pontificados largos. 1903 termina su 25 años. Sí, es un Papa que tiene 3 características. Pero hablaba de inclusión. A ver, cuéntenos, trató de reconciliar. Es que me llamó mucho la atención. Uno, trató de reconciliar el mundo
con la iglesia, así se decían esos términos en esa época, la fe con la razón, es mucho ese trabajo, uno eso. Dos, tuvo que ver mucho con la justicia social, lo que usted decía esta mañana, se preocupó mucho por el salario de los trabajadores, entonces escribió la Rerum Novarum, como usted lo citó esta mañana, diciendo la iglesia tiene que meterse en temas sociales. Y tercero, era muy cercano, de hecho es del primer papa que tenemos videos. Es del primer papa que se tienen unos videos de la época, ¿verdad? Porque es que comenzaron a aparecer fotos y videos a finales del siglo XIX. Claro. Entonces, claro, entre otras cosas, la elección esta de la que estamos hablando, Felipe, del Papa León XIV va a pasar a la historia por la apertura en temas de telecomunicaciones. ¿Usted vio? Nunca antes se había transmitido absolutamente nada. ¿Usted vio que ya hubo videos, que ya hay videos de cuando entra a la Capilla de las Lágrimas? Usted sabe que él, después que lo nombran, después que lo visten, se mete a la Capilla de las Lágrimas, obviamente a llorar y a darle gracias a Dios. Nunca se había tenido videos de esos, y ya alcanza a ver videos de personas. Pero había una foto del Papa Francisco, pero no video. Claro, no, de acuerdo. Felipe, pero es que el video del que está hablando el padre Linero es un video tomado con un teléfono celular. Un selfie, uno de esos. Entonces eso lo que quiere decir es que los había... que tenían prohibido los cardenales. Claro, había un algún cura, seminarista debió tenerlo, algún cura debió tenerlo. Había un cura o un cardenal, algún empleado del Vaticano que tenía un teléfono, sacó el teléfono y comenzó a grabar en el momento en que se abre la Capilla Sixtina. Vatican News, Néstor. Claro, después lo publica Vatican News. Claro, no, es que no ha pasado nada que no sea organizado por Vatican News. Todo es el canal del Vaticano, por eso me parece que es tan importante, por otro lado, el mensaje en esta época de que estamos hiperconectados. Oiga, pero Néstor, todo transmitido por televisión. Me llamó mucho, ayer estaba yo precisamente en el momento pues en que salió la fumarata blanca y tal, bueno, estaba entrando una Felipe, cita médica. Fumata, ¿no? La fumata. No, bueno, yo no fumarola sé o fumata, dígame. Bueno, yo eso no sé. La humarada era la que hacía yo cuando me fumaba la marihuana, será, pero bueno. Y me sorprendió, éramos 8 pacientes, estábamos esperando, todos pegados al celular. Felipe, lo cual le confirma esto, de que hay un gran nivel en este momento por el tema de cómo han manejado las comunicaciones, con una maestría extraordinaria. Hay un gran nivel de fascinación mundial alrededor de lo que pasó por las comunicaciones. Es que nunca, Felipe, se había metido una cámara en la Capilla Sixtina. Lo único que no transmitieron fue la votación, pero la entrada, la salida de la Sixtina, todo transmitido en vivo. Cuando lo felicitan sus compañeros. En el mundo de lo ligero, en el mundo de los reels de 30 segundos, lo tradicional, el boato, lo que lleva a ceremonias como estas llama muchísimo la atención, sea o no sea católico. Y quien tiene una experiencia de fe, pues mucho más. Usted no se imagina lo emocionante que es un momento como esos, es muy emocionante. Yo tengo que decir de que lo celebré, como cuando hace un gol el Unión Magdalena o el Barcelona. Yo estaba realmente emocionado, feliz. Yo padre, le digo, es que se siente muy cercano, ¿no? Eso es por eso, Felipe. Yo lloré cuando habló en español, me dijiste. Habló en español. Claro, realmente. Es que la multiculturalidad del personaje hace que muchos nos sintamos identificados. Y me conmueve que llegue al pontificado, que sea papa, un padre de estos misioneros. Ahorita te digo, que cumple con los votos de pobreza, que está en una comunidad mendicante, que ha vivido de la caridad. Pues ojalá lleve la iglesia un paso más adelante, ¿no? Bueno, Felipe, estoy en comunicación con don César Piscoya. César Piscoya es un peruano, el mejor amigo del Papa León XIV, o el mejor amigo de Robert Prevost, que fue como se conocieron, Robert y César. Señor Piscoya, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por los saludos, y pues aquí para poder compartir con ustedes el testimonio de ese gran hombre que ustedes también hoy están hablando ya, tan cercano, tan fraterno, pues sí, tan amigo. Y amigos por el mismo carisma. Creo que eso nos vincula y eso nos ha permitido seguir hasta hace 15 días comunicados, porque César, pues nos comunicábamos por WhatsApp. Hago primero una aclaración. Usted no es cura, usted no es sacerdote, ¿verdad? No. Yo soy laico, padre de familia de 5 hijos. Vale, pero usted es teólogo. Sí, tengo formación teológica con especialidad en espiritualidad y pastoral, con un doctorado en sociología. Y todo eso gracias a Roberto. Él fue el que me impulsó a seguir los estudios. A ver, primero que todo, usted de los pocos que le dice Roberto.
Toda la vida. Y le he escrito ayer que lo saludé nuevamente, Roberto. Es decir, lo conozco desde el 96 y fue siempre, desde el primer momento que lo conocí, mi amigo, y no dejó de serlo aún cuando lo hicieron cardenal. Sí. Usted le dice a él Roberto, ¿y por qué no le dice Robert? Bueno, primero porque llegó como misionero y él se presentaba como Roberto, ¿no? Y se nos quedó eso desde el primer momento. Él muy flaco, muy bajito, tiene más rasgos españoles que americanos, así que pegó muy rápido a Piura cuando él llegó de misión en Chulucanas. Entonces para nosotros fue Padre Roberto, ese era el término que usábamos. Él cuando se presentaba decía mucho gusto, Roberto. Soy Roberto, correcto. Él se presentaba como Roberto, ¿sí? Y esto fue un gesto desde el primer momento que lo conocimos. Vale, ¿y usted lo conoce por qué razón? Buena pregunta. Yo, dentro de ese camino de fe que tengo, en mis 21 años decido acompañar la vida religiosa como agustino. Entonces, él fue quien llegó a casa a recogerme, porque yo ya había tomado la decisión de ser parte de esta comunidad, y él me recoge, llega a casa a recogerme. Mantuvo un poco las lágrimas de mi madre, la desesperación de mi padre y la alegría y el entusiasmo que yo tenía por irme. Ahí fue donde lo conocí. Pero usted, no entiendo. Él lo lleva al seminario. Pero perdóneme una cosa, usted me acaba de decir, usted es laico, pero usted pasó por el seminario. Así es, estuve con los agustinos 10 años. ¿Y se retiró? Por una situación más de salud tuve que retirarme, pero me retiré. ¿Y alcanzó a ordenarse como sacerdote usted? No. Yo llegué a ser fraile agustino, pero no llegué a ser sacerdote. A propósito, cuénteme, porque me dicen desde Perú que los agustinos son muy fuertes en Perú, que hay una gran presencia de la orden de los agustinos en Perú. En Perú tenemos 3 grandes provincias y una cuarta que es peruana. Por ejemplo, la de Monseñor Roberto es la provincia de Chicago, pero también junto con la provincia de Chicago llegó la provincia de Vilanova, y estas 2 provincias norteamericanas hacen su misión en Chulucanas, en Piura. Entonces es allí donde ellos hacen una experiencia con la iglesia y con el pueblo de la zona del lugar. Hay otra que es la italiana, que llegó a Apurimac, y una tercera, la española, que llega a Iquitos. Aparte de eso está la provincia peruana propiamente, que está en Lima y en Chiclayo. ¿Sí? Entonces esa es la realidad de los agustinos allá en el Perú. ¿En qué año llegó el Papa a Perú, don César? Cuando Monseñor Roberto llega, si no me estoy equivocando, es en 1986-87, no tengo el dato exacto, pero es en esas fechas que él llega, luego de haber estudiado en Roma Derecho Canónico, y él llega a la misión. Entonces él acontece en ese tiempo en el Perú. Pero él tenía incluso, don César, no sé si el padre Roberto, hoy Papa León XIV, le contó esa historia de cómo había sido esa relación cercana incluso desde seminarista con Perú, porque ya varios de los sacerdotes agustinos de Chicago habían estado en Chulucanas en misión, y él ya tenía una aproximación inicial a Perú antes de llegar directamente al país. Cuando los agustinos, tanto de Vilanova como de Chicago, llegan al Perú, llegan con distintos hermanos y frailes sacerdotes, ¿sí? Dentro de esas experiencias previas, de seguro Monseñor Roberto u otros agustinos pudieron estar presentes. Particularmente conozco su historia y la experiencia con él a partir de la fecha que él llega ya como misionero, después de haber concluido sus estudios en Roma. Pero de allí para adelante... Usted sabe, me imagino alguna vez lo habló con él, ¿quién lo llevó a él a Perú? ¿Quién, perdón? No escuché, ¿quién lo lleva? ¿Quién llevó a Roberto a Perú? De lo poco que yo conozco, ese antecedente previo, estuvo ya Monseñor Magnaf allí en ese entonces. Él era muy cercano a él. Tanto Monseñor Magnaf como Magnif, ambos agustinos, son los que nos los presentan cuando él llega a Piura, ¿no? A Chulucanas. Si es una invitación directa de él, eso sí no lo conocía. Eso no lo conocía. Es por eso un poquito que le comparto desde dónde, ¿no? ¿Por qué el Papa o por qué el sacerdote Robert Prevost o por qué su amigo Roberto, por qué se hizo agustino? ¿Por qué termina él de sacerdote misionero?
Él entra muy pequeño, él entra al preseminario de los agustinos a los 14 años. Él hace una experiencia desde muy joven. Luego de eso, él hace sus estudios en la universidad, ¿no? Él concluye matemática como tal. Y luego de esa experiencia se involucra dentro de la comunidad. Entonces la cercanía con los frailes agustinos fue desde muy joven, desde muy adolescente, 14, 13 años, ¿no? Yo creo que eso le inspira, y también lo que para nosotros es un llamado, pero desde ese carisma, porque él es una persona muy alegre, muy cercana, sí, una persona que va y comparte un poco la alegría, el entusiasmo de su vida. Yo creo que lo ser agustino estaba en su vida, en lo que él era, ¿no? Yo pienso que por eso. Y por supuesto por las influencias que desde muy pequeño tiene de los frailes allí en donde él se encuentra. Claro. Sí, señor Piscoya, ¿cuándo fue la última vez que usted abrazó o conversó íntimamente, producto de esa amistad, a su amigo Roberto? ¿Cómo fue ese último encuentro? ¿De qué hablaron? Cuando nosotros estuvimos en Chiclayo trabajando, sirviendo a la iglesia de Chiclayo desde febrero de 2017 a diciembre de 2022, ese fue el último momento que yo me encuentro con él. Nos encontrábamos frecuentemente para mirar juntos el trabajo pastoral porque me lo había designado. Particularmente es una característica de este nuevo Papa nuestro, León XIV, la confianza total al laicado. Entonces él me pone como responsable de la animación pastoral en la diócesis de Chiclayo y yo llego a visitarle preocupado porque tenía como muchos viajes frecuentes a Roma. Y yo le digo, Roberto, creo que te estás yendo mucho a Roma, cuidado que te quedes por allí, le digo yo, ¿no? Y él se ríe. Pero entonces yo le digo, ¿ya era cardenal cuando usted le dice eso? No, todavía, porque a él le invitaron para abril del 2023 para asumir la prefectura del dicasterio, como prefecto del dicasterio, sí, ¿no? Y a él lo hacen cardenal en septiembre del 2023, donde yo estoy también allí en ese momento, en esa celebración. Pero en noviembre, diciembre del 2022, cuando nos encontramos a finales, yo conocía por el trabajo que hacíamos que estaba constantemente, por las tareas que le había asignado el Santo Padre, viajando a Roma. Ustedes conocen preocupaciones que se le habían designado a él allí en Perú. Entonces, en ese encuentro yo le digo, Roberto, lo único que te pido, ya que estás yendo mucho a Roma, es que yo he estado cerca de muchos papas, de Juan Pablo II, de Benedicto, de Francisco, pero no he podido abrazar a uno. Entonces le digo, ojalá me ayudes a abrazar a algún papa. Por supuesto, yo pensando en Francisco, ¿no? Y él me dice, abrázame. No y lo abrazo fuerte, y nos reímos juntos. Y le digo, pero bueno, no te olvides que quiero abrazar a un papa, le dije yo así, ¿no? Y ahí terminó ese encuentro presencial con él, ¿no? Yo podría suponer, usted le dice quiero abrazar a un papa y él le dice abrázame. Yo podría suponer que íntimamente él abrigaba o veía o consideraba esa posibilidad de que él fuera papa. No, nuestros espacios y nuestros encuentros siempre eran espacios muy informales, de mucho jorgorio, risa, broma, y entonces yo en ese momento lo vi como una broma, ¿sí? Y él, tanto que cuando nos abrazamos nos reímos los dos, y yo le volví a decir, pero no te olvides que quiero... Los colombianos decimos, estaba mamando gallo. Exacto. Así es. Era tan impensable que él dijo abrázame. Definitivamente. ¿Qué aspiraciones tenía Roberto, el Papa León XIV, antes de llegar a ser cardenal? Ninguna. Yo recuerdo los años de pandemia, recuerdo post pandemia, los momentos que nos encontrábamos para todo el trabajo pastoral, y yo era el que le estaba, yo siempre decía, Roberto, mucho viaje a Roma, cuídate, te van a sacar de aquí de la diócesis, y como él me había invitado a trabajar, yo le dije, ¿y qué voy a hacer yo aquí ahora que tú te vas? Le digo, no, Roberto, no viajes mucho. Pero él se sonreía y con mucha tranquilidad me decía, no te preocupes, nunca te voy a dejar solo. O sea, ni siquiera él pensó que iba a ser cardenal, menos papa, definitivamente. Fíjese que así como esa historia que usted está contando del último abrazo y esa broma que le hace sobre, bueno, abrázame, uno de sus hermanos que se llama John está contando que por allá cuando el Papa León XIV tenía 6 años, una vecina le dijo, usted va a ser el primer papa americano o estadounidense. ¿En alguna oportunidad él les compartió esa historia, esa anécdota?
Uno de sus hermanos tiene la misma fecha de nacimiento que mi persona y por eso también nos unían esos vínculos. Yo recuerdo que cada 20 de abril él me llamaba para felicitarme por mi cumpleaños y me decía, porque hoy también cumpleaños mi hermano, y nos reíamos juntos, ¿no? Y conocimos a su padre que también compartía ese entusiasmo. Pero en ningún momento él como persona expresó o mencionó ese deseo, ¿no? Lo que nosotros hacíamos, como de repente el hermano lo ha hecho, era eso, porque al final lo veíamos una persona muy preparada, muy culta, él es una persona muy disciplinada, ¿no? Yo el testimonio que tengo de él en ese aspecto es que 4 de la mañana él se despertaba y ya en pie para hacer su momento de oración, a las 5 ya estaba estudiando, a las 6 estaba en la capilla celebrando la misa, y eso que transmitía y comunicaba, a nosotros nos decía más de lo que él podía haber de repente pensado o dicho, ¿no? Sabíamos que podía tener tareas o responsabilidades mayores como las ha tenido. Fue el prior general de la orden por 12 años, imagínense. Era lo que él como persona también responsablemente asumía, ¿no? No por el deseo que él tenía, ¿no? Don César, el periódico La República de Italia decía y describía al Papa León XIV tal vez como el menos estadounidense de los estadounidenses. ¿Cómo es él? ¿Cómo son sus costumbres? ¿Qué tan peruano ha sido su transformación luego de estar casi 30 años en su país? Yo pienso que como buen hijo también de española, porque lo era por su madre, él supo encarnarse en nuestra realidad, en el contexto norteño del país. Él era norteamericano porque pues nació allá, pero pocas veces nosotros le escuchamos hablar de su país. Lo que sí tenía de su país era costumbre. Por ejemplo, ayer me preguntaban, ¿y cuál es la comida que más le gusta? Yo le dije, sinceramente, lo que siempre le vi comer al Papa fue helado con plátano y una crema de chocolate encima. O sea, muy norteamericano, ¿no? Muy norteamericano en ese aspecto. Entonces era un poquito más sus costumbres que el poder decirnos o hablarnos algo de su país. Él escuchaba, es un hombre de mucha escucha y tal vez por eso no lo identificábamos mucho nosotros como gringo, como decimos por allá por el norte, sino más bien como cholo peruano, ¿no? Porque así lo reconocíamos nosotros. Oiga, don César, que yo quisiera, habla usted con una chilena por aquí, vecina, y que amo la comida peruana, así que quería preguntarle, ya que hablaba de lo que le gustaba comer al Papa allí en Perú, quiero saber de esa comida peruana, de cuál disfrutaba, el seco de cordero, el lomo saltado, ¿le gustaba el pisco sour, por ejemplo? Monseñor Roberto, cuando es obispo de Chiclayo, él dice algo muy importante: nunca estuve lejos de ustedes. Lo recuerdo muy bien en una, no sé si fue homilía o una entrevista que le hacen, porque él de Chulucanas a Trujillo hacía viajes constantes, porque en Trujillo estaba la tarea que le habían encomendado como formador del nuevo seminario de los agustinos, y en Chulucanas estaba su experiencia en misión. Entonces Chiclayo termina siendo como el momento de descanso de la ruta en el viaje, 3 horas antes de llegar a Trujillo, y cada vez que él se detenía en esos espacios, definitivamente lo que más le gustaba era lo que le ofrecían. Y creo que esto es importante porque era muy valioso para nosotros. Cuando nosotros nos sentábamos a comer con él, él no tenía una preferencia, porque su preferencia estaba en el gesto de quienes le conocían y le ofrecían. Particularmente a mí no me gusta el locro de zapallo. Él lo comía, y no sé si le gustaba o no, pero él lo comía con mucho gusto. O le ponían un plato de ceviche. Él se comía todo, aun cuando sabíamos que no le gustaba mucho tal o cual cosa. O sea, yo creo que una preferencia como tal no la tenía, porque la preferencia estaba en la acogida que tenía por el gesto de ese plato que se le brindaba, ¿no? Sí, esa es una bella frase de que él prefería lo que le ofrecían. Don César, que es un carisma de misionero, eso es lo que caracteriza a un misionero. Claro. Un misionero no puede llegar a decir, yo quiero tal cosa, no, un misionero come lo que le dan. Un misionero no puede decir, no, gracias, es no que no puede, me gusta tal cosa. No puede. Sí, don César, quiero... Perdóneme, que iba a decir algo usted. Siga. No, para solamente confirmar que su experiencia de misión fue desde el primer momento que llegó, porque recuerdo que cuando se acercaba a una comunidad, todos nos preguntan, pero padre, ¿qué quiere? Pero lo que tengas en casa. Siempre decía él eso, ¿no? Lo que tengas en casa. Y creo que esto es muy particular de Roberto también. Sí.
Don César, una pregunta final sobre la nacionalización de Monseñor Prevost, del Papa León XIV, que fue en el año 2015, ¿cierto? Cuando a él lo hacen obispo, cuando él ya en el 2014 es administrador apostólico allá en Chiclayo, una de las preocupaciones era su nacionalidad. Pero nos habíamos olvidado en el contexto más periodista, que él ya había estado en Perú y no teníamos problema con su nacionalidad. El problema era que no, como se fue en el 99, para el 2000 se fue a Chicago, porque lo hicieron provincial en Chicago, y de allí sale como prior general de la orden. Entonces, el haber estado fuera del país pierde su nacionalidad peruana. Entonces, hacen los trámites para recuperarla. Pero él fue peruano, digo yo, no por el documento, sino desde el primer momento que llegó. Sí, pero ¿por qué tenía que ser nacionalizado peruano en ese momento? Para ser obispo. Ahí el padre creo que está a su lado y él le puede decir, no puede ser un obispo si no es de lugar, en este caso peruano, ¿no? Entonces, claro, César, el concordato... Pero no entiendo, padre, ¿por qué tenía que ser obispo? Mire, es decir, para ser obispo tenía que ser peruano. Son nacionales, tienen que ser nacionales. Correcto. ¿Y por qué tenía que ser obispo? Ah, bueno, porque tenía una necesidad de que alguien dirigiera esa diócesis y se había descubierto que ese era el hombre. Y entonces que nacionalizarlo por concordato. Eso fue año 2015. ¿Usted sabe qué relación tuvieron Prevost, el Papa León XIV, con Francisco, con el Papa argentino Bergoglio? Esa relación que evidentemente fue especial, primero lo hizo obispo, después lo hizo cardenal. ¿Cómo fue? ¿Cómo nació? Yo lo conocí, yo le hice esa pregunta cuando lo vi que viajaba constantemente a Roma. Yo le dije, Roberto, ¿y qué tanto con tu amigo Francisco? Yo así le molestaba. Y me dice, no, nos conocimos cuando yo era general de la orden, ¿no? O sea, cuando él era general y Bergoglio ya estaba en Buenos Aires como arzobispo, él visitaba a los hermanos agustinos y se fueron conociendo aún más, pero como religiosos ellos se conocieron. Y la cercanía definitivamente se da ya en los compromisos que Francisco le da y Roberto los asume con mucha responsabilidad, porque fueron compromisos grandes que ya ustedes conocen la historia en el Perú y el sodalicio. Y creo que eso lo vinculó mucho más, ¿no? Lo vinculó mucho más. Porque en ese contexto las difamaciones fueron mayores contra Roberto. Pero Roberto siempre firme, siempre en la norma. Entonces Francisco, yo entiendo eso, que confió mucho más en él por cómo asumía esa situación y esa realidad que en Perú era muy delicada, ¿no? Sí. Cuando usted me habla de las acusaciones contra el nuevo Papa, es que hay algunas personas que han revivido, entre otras cosas, esas acusaciones porque dicen que encubrió temas de abuso sexual dentro de la iglesia. ¿Eso pudo ser cierto? Difamaciones, por lo menos de los que yo conozco, y en Chiclayo, en el tiempo que yo estuve, lo conversábamos, lo conocía, y todas esas son difamaciones. Y son difamaciones de quienes simplemente saben que él ahora en el pontificado puede tener mayor argumentos y claridad para tomar las decisiones aún pendientes, ¿no? Todo procedió como correspondía al derecho, tanto eclesial como civil. Pues él supo dar respuesta a todo ello. La hace una organización que se llama Red de Sobrevivientes de Abuso por Sacerdotes, que está diciendo que el Papa Prevost, pero cuando era obispo allí en Perú, encubrió casos de pederastia. Pero fíjese, y quiero preguntarle, don César, sobre el origen de estas acusaciones, porque, y eso es lo que quiero preguntarle, ¿cuál fue el papel del cardenal Robert Prevost para que al final el Papa Francisco disolviera el sodalicio, que era una orden creada en Perú que estuvo marcada no solo por corrupción en manejo de dinero, sino manchada por muchos casos de abuso sexual? ¿Cuál fue el papel del cardenal Prevost para que se acabara el sodalicio? Yo creo que de principio la tarea encomendada, porque hasta donde yo entiendo y lo poco que también conversamos sobre el tema, porque Roberto es muy prudente en eso, él inicia toda la investigación que acontece en Piura. Y él estando de Chiclayo, él comienza a asumir ese compromiso, esa tarea designada. La confianza que Papa Francisco le tiene a Monseñor Roberto es por la seriedad de todo lo que él va realizando. ¿Por qué confía más? ¿Por qué confía menos? Creo que también está en la persona. Monseñor Roberto, por su prudencia, por saber darle el espacio
al contexto, a la comunidad, sí, a la escucha, yo creo que esos informes pudieron dar fe de lo que se estaba generando o lo que se había generado y lo que estaba aconteciendo en el norte peruano también ante esa situación. Don César, le hago una pregunta final en su condición de teólogo, no solo de amigo del Papa, sino especialmente de hombre que conoce bien la historia y la Iglesia por dentro. El Papa León XIV va a ser un Papa de corte más Francisco, el Papa argentino, que Benedicto. Yo diría que Agustino, aun cuando ha asumido el nombre de un franciscano. Nuestro querido amigo Roberto, ahora Papa León XIV, es un hombre de interioridad. Así como Francisco nos ayudó en el discernimiento, Roberto nos va a ayudar en esa búsqueda interior nuestra. Ese será su aporte espiritual. Segundo, yo entiendo que si asume un nombre que para nosotros dice lo que fue el Rerum Novarum, aquello de las cosas nuevas, para Roberto también. Roberto es una persona que cuando llegamos a Chiclayo lo primero que me pidió es: César, hagamos explícito el concilio, y comenzamos un proceso de renovación y evangelización en la diócesis. Pero me dijo dos cosas importantes: por delante el magisterio, y me decía, no olvides a Juan Pablo II, no dejes de mencionar a Benedicto XVI, y por supuesto siempre cita a Francisco. Entonces cada encuentro estaba claro el magisterio para nosotros, cada espacio era un espacio de comunión, y ese es propio del carisma de él como agustino. La unidad fue el desafío, la corresponsabilidad fue una expresión de esa unidad. Por eso creo, incluso en el mensaje que ustedes escuchan, él habla de la sinodalidad, habla de Francisco y habla de una frase que la corta, que es muy propia y agustiniana, es: con ustedes obispo, para ustedes obispo y con ustedes cristiano. Y él cita esta segunda parte, porque Roberto es ese agustino, que está a veces atrás, a veces en medio y a veces delante, pero es pastor con su gente. ¿Usted quedó sorprendido con el nombre que él adoptó, de León XIV? Sí, no lo voy a negar, quedé sorprendido, esperaba todo menos León XIV, tal vez. Cuando usted soñaba que su amigo de pronto iba a ser papa, me imagino que pensó qué nombre se pondría. Pocos días antes, cuando los periodistas o las noticias comienzan a dar posibles nombres impapables, cuando yo escuché su nombre dentro de los quinto o sexto por ahí mencionados, yo dije, qué bonito si se llama Agustín. Pero bueno, decidió llamarse León. Yo creo que en la continuidad de Francisco, esa es la lectura que yo hago. ¿Sí? Creo que León fue ese fraile tan cercano y amado de Francisco y que queda luego de él, y entiendo también por allí de repente, digo yo, la lógica de Roberto, pues la continuidad de Francisco será León. A mí también me gusta más esa historia. Señor Piscoya, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos. Bendiciones para ustedes, muchas gracias, hasta otro momento. Mire, y me da la impresión de que usted va para Roma, ¿no? No, tengo compromisos aquí en el CELAN. Termino los compromisos del CELAN, porque eso también lo aprendí de él. Lo que inicias, lo acabas. Después veremos qué viene. Por ahora sigo aquí. Le aseguro que usted compra dentro de pocos minutos un tiquete a Roma. Si usted fue invitado del Papa para el acto, para la ceremonia de cardenal, lo que va a pasar es que inevitablemente usted va para Roma. Y me alegra mucho, don César. Un abrazo y le agradezco mucho. Cuídese, bendiciones. Hasta otro momento. Gracias. Estamos intentando, padre, descubrir quién es Roberto. Sí. ¿Qué clase de pontificado va a tener? ¿Sabe quién es? El Papa León XIV. ¿Sabe quién es? Me encanta todo lo que oigo. Es un misionero. Y usted sabe, me encantó cómo César porque un misionero es eso. Yo que he sido misionero en muchas ocasiones de mi vida, sé que se trata de eso. Te sirven algo y ¿qué puedes decir, Néstor? No, yo quiero, por favor, mariscos. No, te comes lo que te dan, yuca con lo que sea. Es así. Y todo nos parece rico, además. Sí, porque te lo va a preguntar la señora que te lo acaba de hacer. Te pregunta, ¿y cómo le parece? Tú no le vas a decir, estaba salado, ¿no? Tú le dices, de lo más rico que me he comido en la vida. Felipe, creo que está quedando claro que este señor nació en Chicago, en Estados Unidos. Pero el corazón, el idioma, la cultura es muy cerquita, ¿no? Esto es más peruano de lejos, lo están diciendo en Perú esta mañana, pero pues ellos lo dicen con afecto, con cariño. Venga, le doy otro dato que a mí me impresionó mucho. Leyó el mensaje.
Ustedes dirán, Alberto, eso no es un dato, mire, pero yo que he visto a tantos elegidos, ya sea como generales, ya sea como obispos, ya sea como papa, ellos normalmente lo hacen espontáneo. Es decir, ¿te acuerdas de Francisco que dijo unas palabras? Este lo había escrito. Por eso se demora tanto entre cuando sale la fumata y que lo escribió. Lo escribe. ¿Eso qué significa? Casi significa una hora y media. Casi una hora y media. ¿Por qué? Porque estaba escribiendo su mensaje para ser disciplina. Preciso, Eso es disciplina. Ese es un dato no menor. No a mi manera. A diferencia de quienes se la pasan improvisando, dice usted. Claro, de los que dicen aquí está cualquier cosa. No, por eso hay que leer. Por eso hay que leer. 59. Los que se creen superiores intelectuales se improvisan y la embarran. Estás escuchando Blue Radio. A cada día le basta su afán. Necesitamos estar concentrados en el presente, en el momento, en el aquí y en el ahora. Por favor, deja esa angustia, esa desesperación. La vida se vive pacientemente, con firmeza, con compromiso, con inteligencia, pero en el presente. No te solles, no pierdas el control de tus emociones. Tú eres una persona muy valiosa, muy importante. Da lo mejor de ti en cada situación y te aseguro que alcanzarás tu propósito. ¡Ánimo! Tú sabes.